Derrota del Real Madrid ante el Manchester City por 1-2. Se adelantó el conjunto de Xabi Alonso con el tanto de Rodrigo, que ha roto su mala racha de 32 partidos. En el 33 ha conseguido hacerlo. Y remontó el City con unos goles de O'Reilly después de un rebote en un córner y un gol desde los 11 metros de Erling Haaland. Así se fue al descanso y así se mantuvo hasta el final del partido. Se ha visto un mejor Madrid y queremos analizarlo aquí. Queremos analizar todo lo que ha sucedido, así que quedaros con nosotros, ponernos por el chat vuestros comentarios, los vamos a estar poniendo en pantalla y sobre todo, acordaos siempre de darle al like y suscribirse al canal, que ya sabéis que esto es una de las mejores decisiones que podéis tomar en vuestra vida. DJ Ondas, ¿tenemos ya preparados a los invitados? Ok. Vale, si no, ahora vamos. De todas maneras, os saludo a todos los que estáis por aquí. Gracias de corazón por estar. Y voy a acabar esta encuesta. Y podríamos hacer una nueva encuesta. Vamos a hacer una nueva encuesta antes de que entre Eloy. ¿Quién ha sido el MVP del partido? Vamos a poner Rodrigo, Doku, otro, ponlo en el chat. Vale, ya abrimos encuesta, ¿vale? Para saber quién ha sido el MVP del partido. A ver, dame un segundito. Vale, perfecto. Sí, vamos a ir saludando al primer invitado. Voy a saludar ya a Alejandro Ruiz, que me está viendo. Hola, Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Rubén. Oye, primeras sensaciones. Luego vamos a desgranar, evidentemente, muchas cosas. Te he leído también por Twitter y demás cositas que has ido poniendo. Pero quiero que me cuentes un poquito qué sensaciones tienes después de esta derrota por la mínima en el Santiago Bernabéu ante el Manchester City. Pues para mí es un golpe de realidad, porque hoy realmente sí que hemos visto un Real Madrid que para mí ha acertado en el planteamiento, ha acertado incluso en la dirección de campo. No le podemos reprochar absolutamente nada de actitud a los jugadores hoy, pero el golpe de realidad viene porque con todo esto al Real Madrid le sigue sin dar como para ser un equipo capaz de tener suficiente pozo con balón como para en este tipo de partidos generar mucho más. A mí la primera parte del Real Madrid me parece bastante buena, salvo esos dos errores individuales. Me parece que el equipo ha competido y ha estado a la altura y ha sido superior al Manchester City, ha llevado el partido donde quería, pero la segunda parte, salvo ese tramo final, creo que al Real Madrid le ha faltado mucho como para generar con mayor continuidad, con mayor contundencia, y eso el Bernabéu lo ha notado y ha empezado a silbar el equipo porque veían que estaba muy espeso con balón, pero ese espesismo que tenía el Real Madrid con balón no era por no querer, sino directamente por no poder. Por eso vuelvo a mi frase inicial y es un golpe de realidad. Uy, he perdido. Bien. Vale. Te había perdido un momento el audio, pero ya lo he recuperado, Alejandro, no te preocupes. Decías, perdona. Digo que este Real Madrid, incluso haciendo las cosas muy bien, puede encontrarse con resultados como el de hoy. Dos errores individuales te condenan y no eres capaz de darle la vuelta. Ok. Creo que ya tenemos. Me está diciendo que ya está por ahí. Ok, perfecto. Pues vamos a dar paso al otro invitado de hoy, Eloy Lecina. ¿Qué tal, Eloy? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, estamos. Que no es poco. Estamos, que no es poco. Oigo un poquito bajo a Eloy, a ver si me lo podéis subir, porfa, compis, o por lo menos yo lo oigo bajito yo en el auricular. Eloy, no sé, primeras sensaciones que te ha dejado el partido. Ahora vamos a analizar un poquito más detenidamente cosas que hayan sucedido dentro del terreno de juego, pero primeras sensaciones. Bueno, que el Madrid está en una espiral muy negativa y que a pesar de que hoy da la sensación de que ha hecho cosas bien al inicio del partido, que ha tenido una buena predisposición, con eso no lo solucionas. Y creo que a nivel mental este equipo no está por todo el ruido que hay alrededor del equipo con razón y del entrenador. Y bueno, impotencia por ver a un Manchester City que a medio gas te ha ganado el partido en el Bernabéu y en un contexto en el que para el Madrid era una final, que hasta ha habido recibimiento al equipo en la previa del partido. Así que yo tengo la sensación de que el proyecto murió el domingo y que ahora es cuestión de que lo alarguemos por sensaciones y encontrar el mejor momento, pero faltan demasiadas cosas como para que de la noche a la mañana el equipo se conecte como quien enciende
un interruptor o abre una puerta. Es imposible. O sea, ya están en un bucle de negatividad muy grande y por eso pasa lo que pasa. Y evidentemente, aunque haya mucha gente que piensa que no, este equipo echa de menos a Mbappé, por mucho que hoy estructuralmente dé la sensación de que el equipo ha funcionado mínimamente bien. Vamos a analizar varias cosas. Yo lo primero que quería decir es que a mí, y me dais vuestra opinión ahora, a mí me enfada y me molesta mucho, y creo que al parte de madridismo también, que parezca que estos jugadores juegan o corren cuando les apetece, ¿no? A mí me llama mucho la atención que hay una diferencia tan grande entre el partido de Girona, el de San Mamés, luego el del Celta y luego el del City. Y eso sinceramente me cabrea, porque lo único que me demuestra es que las palabras que dijo Tchouaméni en rueda de prensa son ciertas. Estos jugadores entran y dependiendo del rival o del día, corren. Y creo que me cabrea más que el partido del Madrid haya hecho un buen partido y que seguramente no merezca perder. Porque entonces, ¿qué está pasando? ¿Realmente es problema del entrenador? ¿O realmente es que hay unos jugadores que no juegan de la misma manera dependiendo del rival que tenga o de cómo le caiga el día? No sé si vosotros tenéis la misma sensación, Alejandro. Sí, yo coincido bastante. Yo tengo la sensación de que este equipo está cogido con alfileres y no eres capaz de ser contundente ante nadie. Y cuando digo ante nadie, insisto, ante nadie, ni en Liga ni en Champions, y que estos jugadores se crean con la capacidad de seleccionar el día en el que tienen que dar el do de pecho, yo creo que al aficionado del Real Madrid le tiene que cabrear mucho. Y para mí que hoy hayamos visto esta actitud de los jugadores del Real Madrid, que hayan ofrecido lo mínimo que se exige a un jugador profesional y a un jugador que se pone en la camiseta del Real Madrid, debe enfadar mucho al madridista. Porque yo creo que con este tipo de actitud que hemos visto hoy, con este tipo de actitud, de lenguaje corporal que hemos visto el jugador del Real Madrid hoy, entendiendo perfectamente el planteamiento de Xavi, entendiendo perfectamente lo que tenían que hacer durante el partido, es mucho más fácil que en el día a día, en Liga, cuando tú sí que eres superior o debes de serlo, seas capaz de marcar un suelo competitivo mucho más alto del que estamos viendo en el Real Madrid. Yo quiero recordar, de los últimos 8 partidos del Real Madrid, son 3 empates, 3 derrotas y 2 victorias. Quiero decir, este equipo está para lo que está, y si se piensan que pueden elegir el día en el que apretar, como hacían los jerarcas en épocas pasadas, creo que estamos muy equivocados. Estoy de acuerdo contigo. Eloy, ¿tú qué opinas de esto que has visto, de esta diferencia abismal de un día a otro? Teniendo razón en todo lo que habéis dicho, como no es suficiente, pues no me importa demasiado hoy eso. Quiero decir, a pesar de ver al Madrid con una mejor actitud, a pesar de verles con la tensión competitiva necesaria, el Madrid ha vuelto a perder ante un Manchester City que no ha necesitado hacer gran cosa. Entonces, entiendo que es lo mínimo exigible, pero el problema lo mantienes ahí. Entonces, a mí lo que me preocupa es eso, que tengamos que exigir en el día a día liguero a este equipo ese nivel de intensidad y ese plus competitivo te evidencia que no tiene una base colectiva y futbolística que le permita sobrevivir tranquilamente en el día a día liguero y que no le implique un cambio radical de planteamiento, de gestualidad y de actitud en los días grandes. Entonces, tenéis razón, es un tema importante la intensidad, pero no es suficiente. Entonces, hoy me parece el menor de los problemas en este sentido para el Madrid. Claro, y lo destaco porque es el cambio, pero... No, pero lo hemos explicado. Es lo mínimo es exigible. Lo ha dicho Alejandro, es lo mínimo exigible. Ese es el tema, que es que lo mínimo exigible es esto. Lo evidentemente puedes perder, porque hoy el Real Madrid juega un partido competido contra el City. Hoy el Real Madrid, si sale empatando o sale ganando, yo creo que a nadie le resulta raro. El problema es que contra el Celta de Vigo, el Madrid mereció perder y bien. A eso es lo que me refiero. Yo lo que ha hecho Rüdiger me parece anticompetitivo. Bueno, pero sí, y te marca el partido. Individuales que van, para mí están desligados de lo que es la intensidad. Para mí son errores a nivel competitivo, a nivel de que cometes una acción que no debes hacer en este nivel y que te penaliza enormemente. Pero a mí lo que me molesta, y es lo que yo creo que intenta rescatar Rubén de todo esto, es que hoy podemos hablar de los problemas futbolísticos que tiene el Real Madrid con la pelota. Podemos hablar otra vez de que el Real Madrid ha estado bastante inoperante en el centro del campo como para ser capaz de dominar a un City que venía a medio gas. Este es el peor City que yo he visto en los últimos 10 años y aún así el Real Madrid le ha costado encontrar fluidez en el centro del campo una vez más. Yo quiero tener este tipo de debates con el equipo cuando pierde. El debate que no quiero tener es preguntarme si Tchouaméni tiene razón o no tiene razón. Creo que esto es indefendible y creo que esto es una vergüenza que un jugador del Real Madrid salga a rueda de prensa antes de un partido tan importante diciendo que igual no han tenido una intensidad suficiente el domingo anterior. Bueno, creo que se nos está yendo lo
Primero te voy a decir una cosa. Primero, es una vergüenza que tenga que salir Alonso Tchouaméni a rueda de prensa, tal y como está el Real Madrid, y no salga ninguno de sus capitanes. De nuevo, volvemos a demostrar que la jerarquía que hay en este club está absolutamente desaparecida en este aspecto. Tiene que salir Tchouaméni a hablar en rueda de prensa. Tiene bemoles. He entrado a Twitter un momentito justo cuando estábamos cambiando a Tangana, al programa, y habéis coincidido los dos en el mismo tweet. No os habéis dado cuenta. Pero os ha parecido una vergüenza una sustitución. Hombre. Los dos habéis puesto de una manera diferente, pero que os ha parecido una vergüenza. Creo que ha sido la de Gonzalo, ¿puede ser? Sí. Minuto 57. Me voy a acordar toda mi vida. Yo sigo diciendo que hay una de las cosas que más me ha traicionado Xabi Alonso, y es que sigue haciendo cambios que yo creo que él mismo no piensa. Sigue pensando en voy a contentar a los que tengo que contentar y puedo cambiar al que sé que no me va a generar problemas. Hoy de nuevo elige a Gonzalo cuando estaba haciendo un trabajo que a lo mejor a la sombra, que a lo mejor era a la sombra, que es verdad que era ha hecho más un gran complicado, partido Gonzalo, pero que era ultra necesario. Mira que yo siempre he sido defensor de Vinicius, pero Vinicius podía haber sustituido el primer cambio sin ningún tipo de problema. O incluso Jude Bellingham, que no ha hecho un mal partido, sí, un día podía más haber sido Jude Bellingham. Incluso tenía el cambio fácil, ¿eh? Creo que Ceballos había hecho unos buenos 57 primeros minutos y no hubiese pasado nada si el sustituido hubiese sido él. Quiero decir, el equipo pedía de un poquito más de pie para conectar con los de arriba. Si Ceballos es el cambio y dejan el doble pivote a Tchouaméni y Güler, yo creo que nadie se hubiese quejado. Pero quitar a una referencia que estaba haciendo mucho daño, tanto con balón, cuando el Madrid tenía el balón, de cara a tener una referencia y como sobre todo sin balón, ha sido el que mejor ha presionado la salida de balón del City. Ha sido un desastre porque hemos visto los primeros minutos del Madrid los que no sabía cómo conectar. Pero es que sí, ya no es lo que estaba haciendo Gonzalo, sino lo que podía hacer con la necesidad que tenías de remontar el partido. Tú, con un 1-2 en casa, quitas a tu delantero para meter a un centrocampista sabiendo que el 2-2 o el potencial 3-2 te va a llegar teniendo que llenar el área y colgando balones, tal como has acabado el partido, que hemos tenido pero es que después de cabeza de Vinicius, es que de verdad parece surrealista. Y lo más sangrante, más grave de todo, lo que creo que ha demostrado hoy. Sí, que lo que creo que ha demostrado hoy Xabi Alonso sentando en el minuto 57 a Gonzalo es que el 11 inicial de hoy no lo ha hecho Xabi Alonso, sino que lo ha hecho la lesión de Mbappé. O sea, eso no puede ser una apuesta de un entrenador que haciendo un buen partido como ha hecho Gonzalo lo quites en el minuto 57. Entonces, ha jugado no porque fuera una decisión del entrenador, sino porque la lesión de Mbappé le ha obligado a tomar una decisión mínimamente coherente, pero no se la cree. Y luego os voy a decir una cosa, el cambio de Endrick por Asensio puede parecer ofensivo, pero es una nueva demostración de que no se atreve a quitar a ninguno de los de arriba. Lo que pasa que tú desde casa lo ves y te parece que estás metiendo a muchos atacantes y que te vas a volcar, pero lo que le estás quitando al equipo es, una vez más, estructura. Y en el tramo final del partido, a pesar de los arreones que ha tenido el equipo, a mí no me hubiera extrañado acabar 1-3. Entonces, una vez más, los cambios no son valientes. Y yo he llegado a un punto que ya me da la sensación de que, ¿cómo va a morir Xabi Alonso con sus ideas? Se han quedado tan atrás que creo que se le han olvidado. Entonces, es que mira que tenemos claro, lo vuelvo a insistir, que lo dije hace poco en una tertulia, mira que es evidente que el principal problema de este equipo es la plantilla. Y que si tú quieres cambiar vicios de la plantilla, tienen que actuar un poco de más arriba. Pero es que lo de Xabi Alonso, o sea, está siendo tan poco lo que imaginábamos que iba a ser, que cada partido tenemos que hablar también del entrenador, cuando creo que es muy evidente que el principal problema está en la plantilla. Alejandro, ¿querías decir Yo algo? quiero hacer el matiz. Para mí sí que ha sido más valiente hoy Xabi Alonso con los cambios, porque el siguiente cambio que hace sí que es Brahim por Ceballos, que para mí ahí él se autocorrige porque vuelve a meter la referencia de un jugador que cargue área con Bellingham cuando has quitado a Gonzalo. Eso no ha tenido mucho sentido. Pero para mí el cambio de Endrick, que ha sido por Asensio en este caso, sí que creo que tiene sentido porque Tchouaméni estaba jugando prácticamente de central ya en salida de 3. Dejabas a Tchouaméni ahí y metías una figura más arriba. Y de hecho es que el palo tiene que ir por otro lado, no por los cambios hoy, sino por lo que han podido sumar Gonzalo y Endrick en cuanto a amenaza de área en el rato que han estado y en su participación.
habla muy mal de Xavi que estos dos jugadores hayan jugado tan poquito y que hoy hayan dejado buen sabor de boca. Con muy poquito han dejado buen sabor de boca y eso quiere decir que seguramente habiéndolos tenido más minutos en el campo a lo largo de la temporada hubiesen podido sumar mucho más, porque la realidad ahora mismo es que o está Mbappé en el campo o este equipo es muy, muy inofensivo. Fíjate, con lo que decías de Endrick, me he acordado mucho de ti, Alejandro, porque a mí me da la sensación de que el Madrid va a completar, si finalmente sale Endrick, se va a arrepentir históricamente de esto. Yo creo que Endrick en los dos ratos que ha estado en el Real Madrid jugando ha sido peligroso sin tener ningún tipo de confianza de su técnico y siendo un jugador decisivo. Es el típico jugador que se nota que no le pesa la camiseta del Real Madrid, que tiene muy claro lo que quiere y lo va a buscar. Y hay que recordar que Endrick hoy ha entrado en el minuto 70 y tantos, llevaba 11 minutos en el Real Madrid esta temporada. 11 minutos. Decía Quitavero, cuando estábamos en directo, dice, el Olympique de Lyon debe estar frotándose las manos. No, pues no claro se lo tienen que creer. Debe estar flipando. Debe estar flipando el Olympique de Lyon pensando, ¿en serio vamos a poder tener a este jugador? Pues sí, efectivamente. No sé qué os ha parecido ese ratito de Endrick. Voy a preguntar primero a Eloy y luego pregunto a Alejandro. Eloy, cuéntame. Sí, ha aportado lo que le pedimos a Endrick que pueda aportar y con el mérito que eso conlleva, porque es lo que dices tú, después de jugar 11 minutos solo esta temporada y un chico que es imposible que tenga la cabeza aquí. O sea, que todavía tiene, como digo, mucho más mérito lo que ha hecho. De todos modos, es que vuelve a ser surrealista la gestión. Quiero decir, hoy sí, contra el Manchester City, en un partido tan exigente, cuando ya tienes el agua al cuello, te planteas hacer cosas que podrían haber hecho que no estuvieras precisamente en esa situación tan límite. No lo sé. Yo puedo entender los argumentos que ha dado Alex de que los cambios hoy eran razonables, pero es que todos los argumentos que tenía los partidos anteriores para hacer cambios positivos no los ha tenido en cuenta para hacer esos cambios, yo hoy no lo voy a valorar. Es más, seguramente hablemos también después del gran partido que ha hecho Rodrigo, pero es que después de 22 partidos esta temporada del Madrid, si no tenía que llegar el día en el que hiciera un buen partido, pues ¿qué queréis que os diga? O sea, entiendo que la gente diga, qué bien, lo que ha aportado, que ha hecho una gran primera mitad, que es verdad, que ha estado conectado al partido, que lo entiendo y lo destaco, pero llevamos 22 partidos esta temporada. Entonces, que estemos hoy, por ejemplo, ensalzando a Rodrigo por lo que ha hecho o a Xavi Alonso cuando ha tenido que llegar hasta que estaba el agua al cuello para tomar estas decisiones, pues a mí me parece insuficiente. Y te genera todavía mucha más rabia porque piensas que si lo hubiera hecho de otra manera, quizá no tendríamos que llegar a esta situación de match ball y de tener que estar haciendo, como he dicho en la previa, recibimientos al equipo como si estuviéramos en la vuelta de unos semifinales de Champions. ¿Quieres contar algo de Endrick, Alex? Yo creo que lo de hoy sirve para poco porque ha tenido una, la manda al larguero y es un jugador que es capaz de generar peligro de la nada. Pero yo aquí quiero hacer un análisis un poquito más allá del tema de Endrick. Y es que cuando el Real Madrid lo ficha, Endrick está más cerca de ser ese jugador tipo el Estebao que estamos viendo hoy en Londres, incluso de Lamine Yamal. No a ese nivel, pero ese perfil de jugador llamado a destacar con esas edades. Y realmente parece que la gestión del Real Madrid le va a llevar a sacarlo cedido al Olympique de Lyon, siendo más un mariano que un jugador de este calibre. Y a mí me sorprende muchísimo porque Endrick comete errores, y le hemos visto hoy 2 o 3 desconexiones, un pase que no tenía mucho sentido, que ha buscado Vinicius cuando el pase era abierto a Brahim. Comete este tipo de errores de jugador, de llevar muy pocos minutos, de tener la ansiedad de querer demostrar, de la edad, de todo este tipo de cosas. Pero es que me parece hipócrita por parte de Xabi Alonso que se le permita, por ejemplo, a un jugador como Mastantuono decir que no, que está verde, que tiene que foguearse, tiene que arriesgar, tiene que equivocarse. Con Güler también lo ha dicho muchas veces, que tiene que equivocarse, tiene que arriesgar, está en fase de crecimiento. Pero a Endrick no le da esa capacidad de equivocarse, de demostrar, de tener oportunidades para hacerlo bien o hacerlo mal. Es que no ha tenido ninguna. Entonces, por lo que dice hoy, a mí que se presente hoy en el partido contra el Manchester City y tenga que jugar esos 13, 14 minutos que ha jugado simplemente porque no tienes a Mbappé disponible, porque si Mbappé llega a estar para 15 minutos, Endrick ni calienta. Entonces, la situación es muy llamativa y seguramente en un futuro nos arrepentiremos enormemente de que Endrick salga del Madrid, que seguramente no regrese, porque
Te lo dije ya hace unos meses, Rubén, si ahora sale en Lyon y hace una segunda vuelta maravillosa, el año que viene va a seguir teniendo la misma competencia. ¿Quién te hace pensar que va a estar el Real Madrid la temporada que viene para competir por exactamente lo mismo que tiene ya la plantilla del Real Madrid? Por cierto, ahora seguimos hablando de más nombres propios, pero hay una cosa que quiero comentar que me parece curiosa, y es que hoy pasó una cosa que también pasó el día del Celta de Vigo, y es que el Real Madrid convoca a un jugador, que es Eduardo Camavinga, porque teóricamente, si tú lo convocas, es que está para algunos minutos. El partido del domingo podía demandar a Eduardo Camavinga. Eduardo Camavinga no juega ni un solo minuto. Hoy el Real Madrid espera a sacar una convocatoria hasta muy tarde para meter a Mbappé en la convocatoria, porque no me creo que sea por otra cosa, evidentemente. Y Mbappé, estando como está el partido, no juega ni un minuto. Este tipo de cosas también me ejemplifica un poco cómo está el Madrid dentro. Está descontrolado, está sin ningún tipo de situaciones que tengan sentido. No sé, este tipo de cosas también me llaman mucho la atención. Evidentemente vamos a hablar de Rodrigo. Ha hecho un partidazo. A mí me ha gustado mucho Rodrigo y soy el principal crítico de este jugador. No sé qué os ha parecido a vosotros y si de alguna manera esto os da pie a vosotros a decir, vale, en el siguiente partido tiene que jugar. Eloy. Bueno, yo lo primero que tengo que decir con Rodrigo es que estos partidos, desde que arrancó la temporada, hemos estado con la cantinela de que él había, entre comillas, exigido jugar en la izquierda y su mejor partido llega en la derecha. Me parece una demostración más de lo que dices tú, de lo descontrolado que está todo ahí dentro. O sea, que se permita que salga una información así, no sé desde qué bando, de que quiere jugar ahí y que justo su mejor partido y su mejor acción con la que sale de una racha de 32 partidos sin marcar sea jugando por la derecha, también me parece también un síntoma de que lo de hoy, no sé si llamarlo suerte o también un poco en toda esa faceta emocional que tiene el fútbol, de que ha tenido que ser ante uno de los rivales que mejor se le da, pero está claro que ha hecho un muy buen partido. Insisto, quizá valoramos todavía más el partido porque venimos del absoluto drama, entonces a poco que haga varias cosas bien en un partido y le veamos conectado, nos parece que es la leche. Creo que esto pasa igual que nos pasa con Hendrik y con Gonzalo, pero bueno, es otra cosa más que no tiene para mí el suficiente peso como para concluir lo más importante, que es que estas cosas sumen a lo colectivo y al proyecto y a la etapa en la que estamos ahora. Entonces es como que en el final de esta etapa, sí, ha habido 2 o 3 pinceladas que nos han gustado, quizá todas ellas condicionadas porque se ha lesionado tu jugador referente, pero bueno, es lo que digo, me sigue pareciendo también un poco la confirmación de todo lo surrealista que ha sido con Rodrigo. Ahora, insisto, después de 22 partidos como los que ha hecho hoy, yo no voy a sacar ninguna conclusión de que este Rodrigo tiene que ser importante en las próximas semanas, entre otras cosas, porque no sé lo que va a pasar mañana. Yo he de decirte que no estoy de acuerdo contigo. O sea, a mí el partido de Rodrigo me parece muy bueno porque me parece que ha sido un dolor de cabeza para el Manchester City. Sí, no he dicho, y de los de no, arriba, no y mira que a Gonzalo contrario. me ha gustado. O sea, a mí el partido de Rodrigo me ha recordado del mejor Rodrigo, ¿eh? Y lo digo así, ¿eh? O sea, no es que me haya recordado de un buen Rodrigo, de un mejor Rodrigo. Y lo digo yo, que he pegado palos a Rodrigo a diestro y siniestro. No he tenido nunca ningún problema. Alejandro, ¿a ti qué te ha parecido el partido? Me ha parecido, junto con Carreras, el mejor jugador del Real Madrid. Carreras es hoy de largo. Pero es que con Rodrigo yo creo que la situación es más clara de lo que parece. Rodrigo es un jugadorazo y es un talento descomunal a la altura de muy pocos jugadores en el mundo. Para mí, para ese puesto de extremo derecho del Real Madrid, es el mejor de todos los que tienen en la competencia, Xabi Alonso. Me parece superior a Brahim, me parece superior a Mastantuono, me parece superior a cualquier alternativa que quiera meter por banda derecha. La cosa con Rodrigo es todo lo demás, su contexto, su situación en el Madrid, seguramente que esté viviendo ya un fin de ciclo aquí, que emocionalmente sea incapaz ya de conectar con el aficionado, incluso con lo que es su propio estatus en el Real Madrid. Creo que él se cargó todo eso en el tramo final de la temporada pasada y seguramente su etapa en el Real Madrid esté viviendo los últimos meses. Pero como jugador, creo que Rodrigo se parece más a lo que hemos visto hoy que a lo que veníamos viendo en este inicio de temporada, porque el talento está ahí y el talento es como la prueba del algodón. Eso tú lo pasas y si hay polvo se ve claro. Y la primera parte de Rodrigo no es que sea buena, es que es buenísima. Es de lejos el mejor jugador del Real Madrid en esa primera parte. Y Rodrigo ha hecho seguramente el partido que hoy debería haber hecho Vinicius, que siendo la estrella del equipo, el gran referente, hoy para mí ha dejado de ver.
Y no es por compararles, es simplemente por lo que yo he visto en el terreno de juego hoy. Hoy he visto un Vinicius digo, muy fallón, muy torpe. A mí me ha sorprendido. Sí. Yo sobre Rodrigo os digo una cosa. Al final, el mundo del fútbol está lleno de jugadores que tienen una materia prima buenísima, pero que si no tienen consistencia y regularidad, se echan a perder. Y os voy a dar otro 100%. nombre, y no lo comparo a nivel futbolístico porque creo que no tienen nada que ver y seguramente sus virtudes no sean compartidas. Pero Rashford, a nivel talento individual y a nivel parecido, calidad, es buenísimo. Lo que pasa que no, o sea, es bueno en algunos partidos, no es bueno siempre, y por eso ha llegado al Barça cedido, y por eso con Rodrigo hemos tenido que esperar ahora, aunque es verdad que es una racha llevada al extremo, 32 partidos para que marque un gol. Entonces yo estoy de acuerdo con Alex en el sentido de que seguramente en una carrera normal de Rodrigo y en una situación y un contexto más natural, es más lógico que juegue partidos como el de hoy que no todo lo que viene de atrás. Pero insisto, el mundo del fútbol y la historia del fútbol está llena de jugadores que a nivel talento individual eran seguramente incluso superiores a muchos de sus compañeros que han tenido galardones individuales, pero evidentemente la regularidad y la consistencia y sobre todo la mentalidad es lo que marca la diferencia. Y creo que esto es importante decirlo hoy, cuando, insisto, para que nadie tenga dudas, ha hecho muy buen partido Rodrigo. Pero yo no dudo él. Vuelvo un poco al punto inicial. A mí, después de 22 partidos que llevamos esta temporada, estos elogios me obligan a hacerlo un poco con la boca pequeña. Bueno, si yo no estoy diciendo, yo no estoy diciendo que Rodrigo vaya a mantener este nivel el siguiente partido, pero es verdad que hoy para mí, junto quizás Carreras y Asencio, que ahora también quiero hablar de él, me han parecido los mejores del Madrid. Bueno, y también de nuevo Courtois, que ha parado 3 o 4 que son interesantes, pero ya has dado un nombre interesante también, porque al final, inevitablemente, cuando te falla por lesión o por molestias tu mejor futbolista, que es Mbappé, al primero que hay que mirar también es a Vinicius. Y un día más a nivel de actitud y de conexión al partido le he visto, pero es que esto va de acierto. Y a los mejores jugadores del mundo les tienes que pedir que cuando llegan a esas zonas finales te generen goles y te abran escenarios de partido que no existen hasta ahora. Y creo que cuando hablábamos de esta Mbappé dependencia y con todos estos debates que tenemos en el madridismo y en redes sociales de quién debe ser la estrella del equipo, qué estatus tiene cada jugador, creo que una temporada más, en este caso, porque en la pasada también creo que sentimos lo mismo, la diferencia de estatus y de rendimiento de Mbappé con Vinicius es abismal. Y duele decir esto, pero es que en este tipo de partidos como el de hoy, y más ante un gran equipo como el Manchester City, creo que a Vinicius no solo hay que pedirle que lo intente, sino que acierte. Y hoy, como bien habéis dicho vosotros, lo segundo concretamente no lo hemos visto. Iba a decir que antes estaba reflexionando y si tuviera la oportunidad le diría a Xabi Alonso que en esos vídeos que está poniendo y que no le gustan tanto a los jugadores los llenara, aunque fuera de un minuto, del encontronazo de Asencio con Doku y de los encontronazos que ha tenido de Asencio con Erling Haaland, porque el Real Madrid exactamente carece de todo lo que hay demostrado Asencio, de una jerarquía, de personalidad, de garra, de lucha. Así que desde aquí le pido a Xabi Alonso, por favor, que en esos vídeos, si quiere que los quite todos, pero que incluya un vídeo de un minuto de lo que ha hecho Asencio, porque a esta plantilla le falta, los bemoles que tiene Asencio. Y lo digo porque Asencio en su momento estuvo fatal en el Real Madrid, en este inicio de la era de Xabi Alonso, y hoy para mí ha demostrado que es un jugador que tiene una jerarquía increíble dentro del terreno de juego. Ojalá más jugadores tan jerarcas como lo son Asencio. No sé qué ha parecido a vosotros el partido de Asencio, también en este aspecto que me parece importante, Alejandro. A mí no me ha gustado especialmente tampoco el partido de Asencio. Me parece un partido bien a secas. Quiero decir, también le ha tocado bailar en ese sector con el que seguramente haya sido, en términos generales, el jugador más determinante del partido, que ha sido Doku, que ha desesperado totalmente a Valverde y ha desesperado totalmente al que ha ido a hacer la ayuda por esa zona. Pero sí, para mí Asencio sí que suele cumplir casi siempre con el mínimo exigible, que es poner la intensidad y la actitud. Lo que pasa es que seguramente sea el paradigma de lo que es el Real Madrid, que incluso con actitud y con esfuerzo no llegas al mínimo necesario. Para mí Asencio en un buen Real Madrid no tiene nivel ni para ser el cuarto central ni quinto central, pero bueno, no es criticable a él, es criticable en general al resto de la plantilla, porque hay muchos jugadores actuales que tienen el estatus de titularísimos que en un Real Madrid
de épocas no tan pasadas, no tan lejanas, serían clarísimos suplentes. Y otros de los que hoy son suplentes ni siquiera tendrían espacio en la plantilla. Entonces, pues ese es mi resumen un poco de Asensio, sin querer criticarle a él particularmente. Es que Eso te iba a es decir. es la demostración de la situación que tenemos en el Madrid, que el Madrid viene de una etapa en la que los mejores jugadores de la plantilla tenían eso dentro, en la sangre, en su razón de ser, y ahora hay jugadores de poco nivel que destacan porque tienen esa faceta. Pero esa faceta tiene que ser un añadido que te haga precisamente brillar más en tus cualidades, que son esas cualidades las que te llevan al Real Madrid. Porque al Real Madrid no llegan solo jugadores que tengan mucho empuje y mucha garra, sino que eso es un plus. Es decir, los mejores jugadores llegan al Madrid porque son muy buenos y porque además tienen eso dentro y ese fuego interno. Y creo que es la demostración, quiero decir, lo voy a llevar al extremo, pero es que Sergio Ramos era tan rematadamente bueno como puro Real Madrid. Y Asensio da la sensación de que es puro Real Madrid a nivel de actitud, porque seguramente viene de la cantera y ha mamado lo que es este club. Pero estamos tan falto de eso que cuando vemos a un jugador que nos aporta mínimamente, ya nos creemos que, bueno, que lo tenemos que ensalzar más, y me parece natural, ¿eh? O sea, creo que tu reflexión, Rubén, es interesante porque precisamente hay muchísimos jugadores que están llevando esta camiseta y que no te aportan ni lo mínimo exigible para lo que tú representas para la entidad. Pero vaya, estoy de acuerdo con Alex en que en un contexto normal, si el Madrid hubiera hecho los refuerzos no este verano con Hausen, sino años atrás de otros centrales, Asensio no tendría el estatus que tiene ni jugaría este tipo de partidos. Y veremos si le toca. Estoy convencido. Porque con la lesión de Militao... Le va a tocar jugar Y la bastante. realidad... Y la realidad, que es algo que además he podido hablar con gente que está muy bien colocada en el mundo del fútbol y que tiene muy buena información. Dilo. No, en este Madrid no hay liderazgo. O sea, no hay un entrenador que sea un líder, y en el vestuario hay muy buenos jugadores con mucho talento, pero no hay un Karim Benzema, no hay un Luka Modric, no hay un Sergio Ramos. Son jugadores que tienen un potencial enorme, pero que ese potencial lo trabajan y lo enfocan en sí mismo. Y eso es preocupante, porque si no tienes nada a lo que agarrarte, pues el resultado es el que estamos viendo ahora. Yo os pregunto, ¿qué jugador de la primera plantilla del Madrid hoy, por ejemplo, antes de salir al campo, ha dado un discurso sabiendo lo importante que era el partido? ¿Lo Ninguno, tenéis claro? sí. No, puede haber dudas. Seguramente Alex de un nombre y tú, Rubén, des otro. Pero hace unos años y hace no demasiados años, si yo os preguntaba esto, lo teníais muy claro. Y me diríais Karim Benzema, me diríais Luka Modric, me diríais Toni Kroos. En su día a lo mejor me decíais Casemiro, Cristiano Ronaldo. Y ahora no. Y el entrenador que ha llegado tampoco ha mostrado ese carácter y esa personalidad para ser un líder. Entonces, cuando no tienes ni en el banquillo ni en el campo jugadores que miren para el colectivo, no solo en lo futbolístico, sino también en lo actitudinal y en la gestión del vestuario, tienes un escenario como el de ahora, que da la sensación de que cada uno va a la suya y que pueden hacer las cosas bien y estar comprometidos un día, pero es muy probable que cuando llegue el próximo partido, que no motivará tanto porque no suena el himno de la Champions y no tienes delante a un equipo en el que está Cherki, Haaland, Bernardo Silva, Foden y compañía, pues que no te motives tanto. Pero ya no solamente eso, Eloy, ¿eh? O sea, lo de los discursos y eso te lo compro 100%, pero realmente cuando el Real Madrid estaba atascado hoy la segunda parte y no encontraba soluciones, cuando el Bernabéu silbaba, dime tú qué jugador has visto pedir encarecidamente la pelota y tener la personalidad suficiente como para decir, esto lo tengo que intentar solucionar yo. Porque es que hace unos años el Real Madrid tenía de esos jugadores que se ponían en fila para hacer ese tipo de labores. Sabías que el balón te lo iba a pedir Kroos como un auténtico poseso, te lo iba a pedir Modric, te lo iba a pedir Benzema, y eso estoy hablando hace 2-3 años solo. Y en el Real Madrid de hoy sabías que si llegaba al empate podía llegar por una jugada aislada, por una jugada, pues eso, que el equipo mete ímpetu, mete esa marchita más para buscar el empate, pero tú no encuentras ninguna referencia, ningún jugador en el Real Madrid que digas, es que ahora te las tienes que jugar tú sí o sí. Y eso es lo que seguramente hoy le pedíamos a Vinicius. Entiendo que evidentemente Xabi Alonso va a ser el entrenador del Real Madrid hasta mínimo el partido del Deportivo Alavés. No da la sensación de que se vaya a tomar eso. Y
Y ¿sabéis qué es lo peor? Que mi sensación es que no se toma la decisión porque no saben a quién traer. Tal cual. Estoy casi. Bueno, Tal cual. No es que no tomen la decisión de echar a Xabi Alonso porque no saben a quién traer, sino porque el que quiere traer le ha dicho que no y no hay más opciones. Yo creo que para Florentino su idílico sería Zinedine Zidane, pero entiende que no quiere quemar ni a Arbeloa ni buscarse en el mercado un entrenador que no le convenza, ¿no? De alguna manera o por otras cosas. Por eso os digo que yo no sé hasta qué punto el futuro de Xabi Alonso está tan tambaleando. Hombre, evidentemente los resultados pueden pesar al punto de echarte. Si el Madrid pierde en Mendizorroza o incluso si empata, yo creo que Xavi puede ser despedido. Pero es que yo creo que ahora mismo, si Xavi gana en Mendizorroza, ganará otra bola de partido y seguirá en el equipo. No sé vosotros qué sensación tenéis, Alex. Entonces. Bueno, Eloy, dale. Bueno, es que. Dale. Que me sorprende. Me sorprende. Quiero decir, sí, ahora pero perder Eloy, en casa. ponte tú. Perder en casa ante el Manchester City no es suficiente. No es perder el match ball. Te hago la pregunta. Si no viene Zidane, ¿tú qué harías? Sé sincero, piénsalo. Yo creo que la alternativa es clara. Hoy, mañana y después de perder contra el Alavés, para el club, aunque no sea la ideal, que es Arbeloa. Entonces, bueno, podemos alargar esto y podemos descolgarnos más en Liga este fin de semana, o incluso después de a lo mejor un pinchado contra el Alavés, esperar a ver qué pasa contra el Sevilla en casa. Pero creo que el escenario que tiene el Madrid encima de la mesa, veo muy difícil que pueda sumar nombres. Entonces, si el que tú quieres te ha dicho que no y la otra alternativa, la única que te convence es Arbeloa, mi punto de vista, si este escenario que he dibujado ahora existe, es que deberían tomar la decisión ya. Alejandro, ¿tú qué opinas? Yo aquí tengo una visión que he ido cambiando en las últimas horas e incluso los últimos días, y es que si el Real Madrid, por lo que sea, no saca los 3 puntos en Vitoria y no saca los 3 puntos ante el Sevilla, para mí son 6 puntos importantísimos. Si Xabi Alonso sigue en el puesto después de ese supuesto, ¿vale? Es porque creo que el Real Madrid como club ha tomado la decisión de que van a culpar mucho más a los jugadores que al entrenador, porque es que otro entrenador es imposible que lo aguante. Seguramente las alternativas que tenga el club para sustituir a Xabi Alonso no convence ninguna, no convencerá a Arbeloa porque no lo verán preparado, porque no quieren quemar esa bala. Yo creo que el tema de Zidane, por mucho que se haya dicho, no creo que haya estado sobre la mesa, porque creo que es público y manifiesto que Zidane tiene un acuerdo con la Federación Francesa y que va a entrenar a Francia después del Mundial, y creo que en eso Zidane es un hombre de palabra y con las ideas bastante claras. No creo que vaya a mezclar ningún asunto ni quiera desgastarse una vez más para ser un técnico, entre comillas, interino de aquí a junio. Y la realidad es que seguramente el club tenga bastante más claro que hay más problemas en la plantilla que en el banquillo. Eso hablando de lo que estamos viviendo, porque es que, insisto otra vez, es que de los últimos 8 partidos el Madrid ha ganado 2. Es que con esto ningún otro entrenador te lo aguanta, ¿eh? Estoy de acuerdo contigo, pero bueno, sigo pensando que es que esto no es por decisión de no querer echarle, sino de que yo creo que quizás un poco todo, ¿no? Yo creo que evidentemente después del Celta de Vigo, en esa reunión que hubo por la noche en el Santiago Bernabéu, seguramente Florentino, incluso gente cercana, estaría con la idea de echarle. Pero claro, hay muchas cosas que para echar a un entrenador primero tienes que pagarle el contrato, segundo tienes que tener una alternativa que te convenza. Y primero es pagarle, como bien dice, los 3 años, y luego una alternativa que te convenza. Por eso os digo que para mí no está tan claro esto, ¿eh? Y yo lo digo de pero corazón. Una pregunta para Eloy, porque yo me la he estado haciendo durante estos últimos días también. Arbeloa y Xavi son amigos, son gente que comparte buena parte, o sea, una visión de fútbol más o menos similar. Seguramente a nivel de gestión de vestuario Arbeloa sea un jugador bastante más claro, o un entrenador bastante más claro, directo. No lo sé, me gustaría verle la primera plantilla, pero ¿qué diferencias puede encontrar el club entre Arbeloa y Xavi de cara a decir Álvaro va a ser el electroshock que necesita esta plantilla para acabar bien el año? Que esa es la pregunta que yo hago. A mí el relevo en el banquillo me parece una forma muy evidente y un mensaje muy claro a los jugadores de: a día de hoy
hay rumores sobre si el entrenador que tenéis al mando vuestro es lo suficientemente valiente y lo suficientemente bueno como para haceros funcionar. Si yo me cargo a este entrenador y pongo a otro y esto no sale bien, ya no hay escudo. Quiero decir, ahora para la opinión pública hay un escudo que es la poca valentía de Xabi Alonso. Si tú ahora metes a Arbeloa y el resultado es el mismo, nadie va a criticar a Arbeloa. Pero ese escudo me parece era que nos Ancelotti. vamos a saltar. Sí, pero bueno, cada vez quiero decir, vale, pues tenías 2 escudos, vas perdiendo escudos. Ahora tú entras en redes sociales y en los medios de comunicación y se sigue hablando mucho de Xavi. Y hoy, Pero no en te da la el de esta sensación. tertulia, hemos hablado mucho de Xavi. Entonces creo que en ese cambio, precisamente lo que estás haciendo es quitarle un escudo a la plantilla y todavía desnudarles más. Y me voy a la parte ilusa de colocar a Álvaro Arbeloa. Si tú Álvaro Arbeloa no lo pones porque es la opción más cómoda, que es decir, mira, es el que tengo en el club, lo coloco porque mi primera opción ha fallado. Si este no es el motivo, hay otro motivo que, insisto, me parece mucho más iluso, pero que quiero poner encima de la mesa, que es, yo le he dado realmente libertad al entrenador y le he dejado el marrón de que intente liderar esta plantilla y tome decisiones. El que he puesto no ha sido capaz de tomarlas. Voy a ver si colocando a otro en quien yo confío más, las toma. Es un poco para mí la lectura sin saber realmente si se ha visto, o sea, si se va a llevar a cabo o no. Desde fuera yo la de Arbeloa lo veo. Podemos hacer la lectura contraria y pensar que si el Real Madrid decide echar a Xabi Alonso hoy es porque le da la razón a los jugadores. Y considera que el problema está más en el banquillo que en la plantilla. Vale. Y de esa pueden salir reforzados. Si con el que venga la cosa no sale bien, que es lo que sospechamos todos, insisto, ya nadie va a hablar de Arbeloa como entrenador, porque entonces ya serían 3. E insisto, Xabi Alonso está dando motivos para, aunque sea mínimamente, sospechar de él. De un tercero no vamos a sospechar. Entonces, para mí, el que entre ahora será certificar realmente lo que todos intuimos. Quien quiera sospechar. Que es un problema de la plantilla. Pero vamos a ver. Sospechar del que venga sospechará. Pero esto ha pasado siempre en el fútbol. Tampoco vamos a engañarnos. Quiero decir, hay muchos equipos en los que la propia directiva sabe perfectamente que los errores no solo son del técnico, sino también son de los propios jugadores. Pero evidentemente los golpes de efecto se pegan echando al entrenador porque tú no puedes echar en mitad de temporada a 5 jugadores. Es imposible. Alejandro dice mucho y ojalá que sea así, que el Real Madrid no cree que esté perdiendo ojo de todo lo que está sucediendo en el vestuario y que en algún momento, en el momento idóneo, que es final de temporada, tome una decisión. Pero evidentemente el fútbol, tal y como están hechas las reglas y como está hecho el fútbol, cuando un equipo va mal, al que se le echa es al entrenador. Es así, pero ha pasado siempre. Entonces, ¿qué puede generar? Puede generar un golpe de efecto, claro que sí. Puede generar que el entrenador que llegue de alguna manera gestione mejor la plantilla y esa plantilla consiga, voy a poner, luchar por la Liga. Porque, claro, evidentemente, si el Real Madrid tiene tantos problemas, le va a costar luchar por la Champions. Estaremos todos de acuerdo en eso, ¿no? Pero sí luchar por la Liga. Lo que tampoco entiendo es que se mantenga un entrenador si realmente no tiene la confianza de la directiva. Eso es a lo que yo me refiero. En el Madrid, el problema no es Xavi. Es Xavi, es los jugadores, es la directiva, es cómo se están haciendo las cosas. El Madrid tiene muchos problemas y quizás eso es lo más alarmante, que tiene tantos problemas que no parece ni que echando a Xavi o echando a un jugador pueda solucionarlos, ¿no? Entonces, pues yo digo que yo va mucho también, más. Hoy durante el partido, sobre todo en la primera parte, cuando hemos visto al equipo tan bien, viniendo de lo que venimos, por un momento he pensado y me he puesto en la cabeza de los jugadores del Madrid, sobre todo de los que no quieren a Xavi, que quizá fantaseaban con que iban a entrenar en el día a día con una leyenda como Zidane y que cuando el escenario que se dibujaba era que el que podía llegar era Arbeloa, la conclusión de estos jugadores era, pues igual no estamos tan mal con Xavi. Eso ya es ser muy malo, ¿eh? Y pero quiero decir, durante el partido me lo he pensado porque vuelvo un poco al juego de las preguntas y de anticiparnos a un escenario. Estos jugadores que están criticando las maneras de Xabi Alonso y el día a día, ¿van a sentir de entrada una motivación extra si el que se pone delante de ellos es Arbeloa? Es decir, para Arbeloa sí que van a correr y para Xavi no. Pero entonces, aquí, claro, eso es lo que yo me ponía hoy en la cabeza de los jugadores y he dicho, es que quizá estaban todos con la idea de que iba a ser Zidane y una vez han visto que esa opción no es posible,
se han dado cuenta de que quizás es mejor el que. Este debate por eso bastante también gracia. a nivel de actitud están conectados. Ya Este Alejandro, debate y me hace vamos gracia. cerrando porque tenemos que irnos, no Sí, por no, otra cosa. Dime, cortita, Alejandro. cortita, que este debate me hace bastante gracia porque entonces, si esto es cierto, que no lo sé, habla de que los jugadores del Real Madrid están más desubicados de lo que pensamos, porque a nivel de jugador, Más todavía. o de leyenda como jugador, yo creo que no hay ningún jugador en el Real Madrid actual, y cuando digo ninguno es ninguno que se acerque mínimamente a la uña del pie de lo que fue Xabi Alonso como jugador, a nivel de pozo, de jerarquía y de la grandeza que tenía Xabi Alonso como jugador. Entonces, si es que se esperan que sea Zidane su entrenador o no sé, o ponerme aquí la leyenda suprema que queráis con este aro celestial, es que están muy desubicados. No me digáis que no, que sería interesantísimo 1 a 1 a todos los jugadores de la plantilla del Madrid poder preguntarles en privado qué entrenador les gustaría. A mí es de las cosas que más me encantaría poder hacer ahora y creo que alucinaríamos con la respuesta. Porque pensarían que no les va a hacer correr, ¿eh? Sí, y en la línea de lo que ha dicho, Alex ahora, con Xavi Hernández en el Barcelona, se demostró que por mucha leyenda que haya sido en el fútbol y con la pelota, ser entrenador es otra cosa. Sí, pero y esto creo que todavía deja en mejor lugar a Zidane. Quiero decir, ahí se demuestra que no solo fue una auténtica leyenda, sino que tenía seguramente unas maneras que están muy por encima de lo que tenemos ahora. Por eso siempre me hará gracia a toda la gente que dice que si Flor de Zidane, un tío que ha ganado 3 Champions consecutivas. Tú sabes lo difícil que es eso en el fútbol. Imagínate si es difícil ganar una Champions, imagínate 2, pues imagínate 3 y consecutivas. Bueno, tonterías que siempre se han escuchado en el mundo del fútbol. Alejandro y Eloy, sabéis que me tiraré con vosotros hablando 1 hora y pico más, pero pues bueno, hay cosas que hacer más y además hay que currar mucho después de este Tangana. Alejandro y Eloy, nos vemos prontito. Si no recuerdo mal, en el Alavés veo a Alejandro solo, ¿no? Yo creo que sí que estoy. Perfecto. ¿Es el domingo? El domingo. Estamos, perfecto. Pues el domingo nos vemos las caras con Alejandro. Eloy, para la siguiente veremos si con Xabi Alonso o no con Xabi Alonso, después de Mendizorroza. Chicos, muchas gracias, Eloy y Alejandro. Un abrazo, cuidaos mucho. Un placer. Hasta luego, adiós, chicos. Adiós. Cerramos el debate de Tangana, analizando esa derrota del Real Madrid por 1-2. Estaba hoy